Amado Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, con corazones agradecidos porque eres bueno, Señor. Tantas misericordias y paciencia, Señor, tu gracia sobre cada una de nosotras, Señor. Sobre nuestras familias, nuestros hijos, nuestro hogar, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor, sostienes los universos, Señor. Este aire que respiramos viene de ti, Señor, y podemos recibir todo lo bueno que tú mandas, Señor. La vida física, vida espiritual, tu paz, tu gozo, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por nuestro Señor Jesús, que nos salva, nos cambia, nos redime, Señor. Tú has escuchado, Padre, las necesidades de nuestras hermanas que están lejos, las que están presentes, Señor, y aún peticiones que no se han hecho, Señor, tú las conoces nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, nuestros temores, Señor, nuestras ilusiones, nuestros deseos, Señor, todo está delante de ti. Señor, y te lo ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad, que tú dirijas nuestros pensamientos a tu voluntad, Señor, que podamos ser hijas obedientes, Señor. Señor, que te alaban, que te glorifican, que te honran, Señor, con sus vidas, sus acciones, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, el estudio de esta mañana. Señor, enséñanos tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad, Señor Jesús, y corrígenos, instrúyenos, Señor. Revela las áreas que no te gustan, Señor, de nuestra vida para que podamos corregirlas. Podamos, Señor, entregarlas a ti para que tú las cambies, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas en Jesús, Señor. Tenemos esperanza, consuelo, fortaleza. Te rogamos por nuestros hermanos que están pasando adversidades, por las situaciones de desastres naturales, nuestros hermanos en México, la familia en Cristo que está en Puerto Rico, Señor, en Texas, en la Florida, Señor, y no solamente nuestros hermanos, pero aquellos que no te conocen también, Señor, que puedan alzar sus ojos al cielo y buscarte a ti, Señor, rendirse a ti, Señor, antes que sea tarde, Señor. Tú eres paciente y no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por las hermanas que ya pronto regresan, Señor, de viaje, y las que se van te las ponemos en tus manos, Señor. Que tú uses estos paseos, Señor, para revelar tu gloria, especialmente a los esposos que no te conocen, Señor. Ponemos nuestros hogares en tus manos, Señor, para que tú nos amoldes a tu imagen, Señor. Que tú uses tu palabra para unirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Todas estas cosas pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bien, vamos a hacer otra oración para la introducción de la clase. Y es una hojita para cada una, ahora solamente es una. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva edición de Vida Abundante. Estamos en la lección 18 con el tema, es la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada, que es el pecado de la falta de dominio propio. Ese es un pecado que nos asedia a todos, el hecho de que en muchas áreas no nos controlamos, no dejamos que el Señor nos controle. Así que vamos a orar para que rendir nuestra voluntad, rendir nuestras pasiones carnales a los pies del Señor, crucificarlos en la cruz de Cristo para que vivamos vidas abundantes que glorifiquen al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, Señor, de todos los universos, Padre. No hay nada que se esconda delante de ti, Señor, tú todo lo sabes.
todo lo escudriñas, Señor, hasta lo más profundo del corazón, Señor. Padre, entregamos esta mañana nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, mente, corazón, fuerza, Señor, para amarte como tú quieres, Señor, que dice tu palabra, que te amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor. Padre, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Santo Espíritu, glorifícate en nuestras vidas, Señor, reina. Rendimos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones, Señor, para que tú seas reinando, Señor, y iluminando a través de nosotros, resplandeciendo al mundo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz para este mundo en tinieblas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti. A ti sea la gloria siempre, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la falta de dominio propio o falta de templanza. Estudiamos la semana pasada el peligro de la falta de dominio propio. Vimos que el dominio propio o la sobriedad, esa es otra palabra que le da en las escrituras a la templanza, al dominio propio. Cada vez que vean en un versículo, sed sobrios, está hablando, sed controlados, sed moderados, tengan templanza. Tanto el dominio propio como la sobriedad son como una muralla protectora para nuestra vida. Este fruto del Espíritu, este don de Dios, la templanza, nos protege contra lo que viene de afuera. Es una pared, como las tentaciones, como las mentiras del enemigo y las trampas de Satanás, ¿verdad? La muralla, el control propio nos va a proteger contra lo que venga de afuera. Pero también las murallas del control propio no permitirán que aflore nuestra concupiscencia, o sea, no deja salir lo malo que acarreamos por el viejo hombre que desea controlar. Esto se me hace interesante, este pensamiento que se me puso, ¿no? Las murallas, a veces pensamos en protección contra las cosas de afuera, los ataques del enemigo, las tentaciones, las trampas que él nos pone, turbaciones. Y sí, el control propio nos va a proteger como una muralla contra esas cosas de afuera, pero sobre todo nos va a proteger de las cosas que están dentro de nosotros, que todavía acarreamos por nuestra vieja concupiscencia, este contacto con lo físico. Aunque somos nuevas criaturas, el viejo hombre quiere controlar. Es como, imagínense, como que tuviéramos amarrado o encadenado a un cuerpo muerto. Está muerto, está acostado, pero lo arrastramos hasta que el Señor nos lleve y nos dé otro cuerpo sin relación ya al pecado. Obviamente no tiene control, está vencido, está tumbado, está muerto, pero muchas veces quiere aflorar. Y esta muralla de control propio lo mantiene encerrado en una jaula, por decirlo así, entre una muralla. Cuando nosotros nos controlamos con el Espíritu del Señor, lo tenemos atrapado, por decirlo así. Para eso nos sirve la templanza, el control, de que no aflore, de que no salga nuestra propia concupiscencia, que es nuestra carne, ¿verdad? Otra cosa que sucede cuando toleramos la falta de dominio propio en nuestras vidas, nos hacemos más vulnerables a otros pecados más. Por ejemplo, la falta de dominio propio en nuestra lengua abre la puerta a todo tipo de palabras ofensivas, como el sarcasmo, ¿qué más? La maledicencia y hacer mofa de los demás. Repasemos esto, dice, por la falta de dominio propio en nuestra lengua, se abre la puerta a todo tipo de palabras ofensivas, como el sarcasmo, la maledicencia, o sea, la desconfianza de otros, hablar cosas que hablar mal, hablar mal de otros y hacer mofa de los demás. Esas son cosas que
cuando controlamos o nos dejamos controlar por el Espíritu del Señor, no están en nuestra boca. Así que cuando no hay control, no hay templanza, abrimos la puerta a otros pecados. Así que es muy importante tener los muros edificados de la templanza, la sobriedad, el dominio personal. Recordemos que este es un don de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen que el fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza, ¿verdad? Es control propio, es un regalo que Dios nos da, el podernos limitar, usar de moderación en nuestras decisiones y pasiones y emociones. Dice que contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, no hay ninguna cosa que lo detenga, ni que lo acabe. Dice las Escrituras que las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, el amor nunca deja de ser. Estos dones que Dios da nunca dejan de ser, siempre serán, porque son como Dios es eterno. El dominio propio de que habla la Biblia no es producto de la fuerza de voluntad natural de cada uno. Eso es importante enfatizar. Sabemos que hay muchos no creyentes que pueden ejercer dominio en áreas específicas de su vida con el propósito de lograr algo. Un atleta, por ejemplo, puede ser muy estricto en su dieta, pero descontrolado en su temperamento. Hay personas que no han nacido de nuevo y tienen hábitos muy honrosos y una moral, humanamente hablando, muy alta a simple vista. Esto es verdad, dice, pero Dios ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que Él está más interesado en el control que solo Él puede dar, el control genuino que sale de una vida renovada, que es el cambio interior que es producto de su presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Hay personas que sí tienen buenos hábitos y son disciplinadas y tienen control en ciertas áreas, pero Dios ve más profundo que lo de afuera, ¿verdad? Más profundo que las disciplinas humanas. Él quiere un cambio interior, no quiere que los cambios sean externos solamente, quiere que nazcan de nuestra naturaleza espiritual, no solamente la física. Y me recordé ahorita de un ejemplo que escuché. A veces, por ejemplo, dice el Señor que ¿podrá el etíope cambiar su color? No puede, ¿verdad? Podrá, por ejemplo, el leopardo, dice, sacarse las manchas, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Y igual, por ejemplo, si nosotros vemos por ejemplo, un árbol de limón, podemos amarrarle naranjas y manzanas, o cortarle las ramas y ponerle otras frutas alrededor, pero en la raíz, la naturaleza de ese árbol siempre será limón. O sea, no le vamos a cambiar, aunque le cambiemos la apariencia y podamos amarrarle otras frutas, su naturaleza es lo que es limón. Es como, por ejemplo, en la ilustración que escuchaba también, a veces, por ejemplo, una persona asiática, yo puedo decirles a ustedes, yo quiero ser asiática, y me opero para que ¿cómo se dice? Me alicen, o ¿cómo se dice? Que me restiren los ojos, ¿verdad? Puedo estudiar chino, mandarín, idiomas de ellos y hablarlo fluidamente. Puedo vestirme como lo que pensamos que sería un asiático. A veces tenemos ciertos patrones prejuiciosos, ¿verdad? Y decimos, oh, así se peinan o así se visten. Puedo hacer todo eso externamente, pero cuando ustedes me vean, o si por ejemplo mis hijos van a salir
como es mi naturaleza, que es, ¿verdad?, hispana, ¿verdad?, que es latino. No, por mucho que cambie mi apariencia por fuera, no voy a cambiar mi naturaleza. Y eso es lo que pasa con las personas que son disciplinadas, que pueden controlarse por fuera, pero no han cambiado su naturaleza pecaminosa, carnal, no han cambiado su interior, que es lo que Jesús ofrece hacer por nosotros cuando Él nos salva. No solamente nos salva de la condenación, del castigo, no solamente nos salva de, ¿verdad?, del infierno, Él nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, nos cambia y nos da una nueva identidad, una identidad espiritual, una vida nueva en Cristo. Así que por esa razón Él se preocupa por lo interior. De nada sirve ganar el mundo, dice las Escrituras, y perder ¿qué? Nuestra alma. ¿De qué sirve ser los más expertos, ser los más disciplinados en ciertas cosas físicamente, moralmente, si perdemos nuestra alma? Es importante que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador para que Él haga la obra en nuestro interior. El dominio, que es el resultado de una vida que ha rendido su voluntad a Dios y ahora tiene un nuevo dueño y Señor. Ese es el cambio, el control que Dios busca. Ese cambio de una vida que ha rendido su voluntad a Dios y ahora tiene un nuevo dueño. Ya no es del diablo, ya no es del enemigo, ahora es del Señor. La moderación y sobriedad que nace de una vida que ahora tiene una nueva identidad, la identidad de la obediencia de Jesús. No es que nosotros al venir a tener esta nueva vida somos los que vamos esta idea quiero que salga clara. Cuando uno recibe la presencia del Señor, el Espíritu Santo del Señor, es la obediencia de Cristo la que nos habilita para tener acceso al Padre. Porque Él venció, nosotros vencemos. Porque Él triunfó, nosotros triunfamos. Porque Él está en nosotros, dice, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no es nuestro esfuerzo de que ahora voy a orar 5 horas para vencer, ahora voy a arrodillarme de aquí a una cuadra para castigar en mi cuerpo. No se trata de ese tipo de dominio propio. Hay gente que cree eso, se pega a sí mismo. Cuando tiene alguna inclinación pecaminosa se tortura y dice, porque así voy a controlarme. Eso viene de afuera para adentro y no funciona así. Tiene que venir de adentro para afuera. Que Dios, la obediencia de Jesús es la que nos impulsa a vencer. Que Él se lleva la gloria, no nosotros. Es algo que fluye. Dice que cuando viene el Espíritu del Señor de nuestro interior, espiritualmente hablando, salen ¿qué cosa? Ríos de agua viva que salpican, que se ven en el exterior. No es algo que está escondido, que no hay evidencias. Cuando uno ha nacido de nuevo, tiene esta evidencia del fruto del Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios, y por ende tiene ese control que Dios mismo se lo da a través de su Santo Espíritu. Ahora, el dominio propio del que habla la Biblia abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra nuestra alma. Ese tipo de dominio propio depende de la influencia y capacitación del Espíritu Santo. Requiere exponer continuamente nuestra mente a la palabra de Dios y la oración para que el Espíritu Santo nos dé el deseo y poder para tener el control propio. En otras palabras, mientras más nos rendimos al Señor en búsqueda de su presencia, más control propio podemos tener, más poder de Dios se verá en nuestras vidas. Me viene a la mente ese versículo en Romanos capítulo 12 que dice que debemos de presentar nuestros cuerpos
como una ofrenda a Dios, ¿no? Entregarle a Él nuestras vidas. ¿Cómo se hace esto? Dice, apartándonos. Santo, dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestra ofrenda a Dios. Pero ¿cómo se manifiesta eso? Dice, no conformándonos a este mundo, sino transformando, renovando nuestra mente. Por eso dice aquí la importancia de leer la palabra, la importancia de orar, es más nos equipamos con el poder de Dios para poder tener dominio propio, para poder tener ese control que Dios ya nos ha dado a través de su presencia. Estas áreas que tenemos que rendir al Señor, haciendo uso de la muralla protectora, como le hemos puesto, de la templanza, las vemos en conexión directa con nuestros sentidos. En otras palabras, batallaremos con el controlar lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, lo que palpamos y hasta lo que pasa por nuestra mente. Esas van a ser las áreas que tenemos que constantemente, diariamente rendir al Señor para que Él nos ayude a controlarnos. Observemos esto. Dice, se puede carecer de dominio propio en el hablar. Vamos a enfocarnos un poquito en ese sentido, ¿verdad? La boca, el gusto, ¿verdad? No solamente en el hablar, pero más adelantito vamos a ver aún en el descontrol que hay a veces en el comer. Pero el Señor probó mi templanza al preparar este mensaje. La computadora no quería funcionar en nada de las para poner los versículos. Luché, estuve tratando varias veces y no funcionó, y por eso nomás se los escribí, pero los vamos a leer. Me encanta escribírselos, porque para mí es importante. A veces siento que cuando nomás uno pone la cita bíblica, la gente sigue leyendo y no va a la Biblia a leer lo que está ahí, y eso es lo más importante. Pero para que vean que era una prueba, una tentación del enemigo para frustrarme y una prueba de Dios para ayudarme a edificar la muralla de la templanza. Cuando acabé el estudio, dije, voy a tratar una última vez a ver si funciona esta computadora, y funcionó. Entonces dije, miren, era una prueba para que el Señor enseñarme al dominio propio, a la templanza, ¿verdad? La sobriedad, tener un enfoque espiritual, ¿verdad? No perder el control. Pero en el hablar, y se los voy a leer, por eso en Proverbios 21, capítulo 21 de Proverbios, el versículo 23, nos habla de la templanza en la boca, en el hablar. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A veces sufrimos y estamos en estrés porque sin darnos cuenta nuestra misma boca nos ha metido en problemas relacionales, problemas laborales, problemas de negocios, porque hemos dicho cosas que a lo mejor no son verdad, o porque hemos usado nuestra boca, no la hemos controlado con el poder del Señor y hemos ofendido a alguien y hemos lastimado, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice, mira, si dejas que yo controle tu boca, y me llama la atención que nos diferencia, porque no dijo nomás controla la boca para el hablar, pero dice controla la boca y tu lengua. O sea, tu hablar y lo que haces con la boca. De dos áreas, ¿verdad? Puede ser en el área de lo que uno ingiere, ¿verdad? A veces no se cuida y después sufre las angustias de un descontrol, ¿verdad? Físico. ¿Cuánta gente que sufre de diabetes, come muchísimas cosas dulces y después está sufriendo angustias? Como dice el versículo, el que guarda su boca y su lengua, que dice, su alma guardará de angustias, ¿verdad? No hay un control a veces en diferentes cosas físicas que sabemos que nos perjudican,
y las hacemos, las tomamos de todas maneras y por eso sufrimos las consecuencias. Proverbios 31, que es muy conocido especialmente entre las mujeres, en el Día de la Madre creo que es uno de los versículos que más se usa, ¿verdad? Y cual más es la mujer virtuosa y todo el mundo queremos que nos digan la mujer virtuosa y nos sentimos halagadas cuando nos recitan este proverbio, pero Proverbios 31, 26 nos habla de ese control, esa templanza en el hablar. Dice, la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, ¿verdad? O sea, no condena, tiene misericordia, no tiene prejuicios, ¿verdad? Está poniéndose como juez de otros. Tiene clemencia, tiene misericordia, ¿verdad? Y tan bonito, ¿no? Que abre la boca con sabiduría, con prudencia, con sobriedad, que son los sinónimos del dominio propio. La mujer a veces nos encanta, como digo, que nos llamen virtuosos, pero virtuosas. Vimos la semana pasada que la virtud es, ¿qué cosa? La palabra arete, ¿verdad? Pónganse en los aretes, la virtud es el control propio y a la fe hay que añadir virtud. Y cuando decimos somos mujeres virtuosas, la pregunta es ¿qué tanta sobriedad, qué tanta prudencia, qué tanto control propio tenemos para decir somos virtuosos? Sí, la virtud es eso, es lo que va a adornar a nuestra vida, porque somos personas de sabiduría, que hablan con prudencia, que hablan con tino. A veces hay cosas que convienen y hay cosas que decir y hay cosas que no convienen decir, ¿verdad? Y el Señor nos da esa sabiduría a la medida que estudiamos su palabra, a la medida que rendimos nuestra voluntad al control de su Santo Espíritu. Así que tenemos dos cosas: controlar, el que guarda su lengua, guarda su boca, se evita angustias. Y la mujer o el hombre también, que hable con sabiduría, será una persona virtuosa que habla con clemencia hacia otros, con compasión, que no anda apuntando, no anda señalando, no anda condenando a los demás. Se considera, por eso dice las escrituras, considérate tú mismo en la posición del otro, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos digan las cosas que a veces nosotros les decimos a los otros? ¿Verdad? Ponernos en el lugar del otro, ¿no? A veces somos muy severos, somos muy duros con nuestro hablar. Y el Señor dice, controla tu hablar, controla tu boca. Otra área donde se puede carecer dominio propio es en el carácter. Y eso ahí mismo en Proverbios capítulo 15, el versículo 18, dice Proverbios 15, 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Pero el que se controla, deja que el Señor lo controle más bien, va a ser una persona que calma las cosas, que no le echa leña al fuego, ¿verdad? Ese es el dicho que hay mucha gente dice. Hay gente que le encanta echar leña al fuego, ¿verdad? Que está la cosa candente y viene y dice algo que agrava la situación. Y el que controla su carácter va a ser una persona que no enciende, no busca, y no solamente tiene que ser pleitos. Hay veces que podemos encender los malos sentires, las divisiones, encendemos los resentimientos. A veces recordamos a otras personas, ¿te acuerdas lo que te dijo? O no te olvides de lo que te hizo. Hay gente que es muy ponzoñosa, se dice, ¿verdad? Que le gusta estar ahí echando leña al fuego. Y como creyentes en Cristo, seguidores de Jesús, imitadores del Maestro, debemos de ser controlados en nuestro carácter también, no responder airadamente, aceleradamente.
como decíamos la semana pasada, hay gente que tiene carácter de fosforito, de fósforo, ¿verdad? Que se enciende rápido, ¿verdad? Y se calma después rápido, pero ya ofendió, ya promovió la contienda. Proverbios 19 también nos habla de esto. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, la templanza, el dominio propio que viene de Dios nos ayuda a calmarnos, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras áreas de que nos enciendan, ¿verdad? A veces para una madre puede ser que le topen el tema de los hijos. A veces aquí hay muchas situaciones incómodas porque hay personas de diferentes países, diferentes razas, diferentes culturas, y a veces se topan temas ofensivos, ¿verdad? De que mi raza es mejor, mi cultura es mejor, los latinos somos mejores, y eso puede encender. Pero si tenemos cordura al hablar, ¿verdad? Todas las personas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Cada cultura tiene cosas buenas, cosas malas. No podemos generalizar. Hay veces hermanos sudamericanos que ofenden a hermanos centroamericanos que ofenden a los hermanos más del norte de América, y es una imprudencia total en la manera de dirigirse. Y no, aquí dice: ten cordura, un control, ¿verdad? En cómo puedes detener situaciones que puedan encender el furor tuyo o el del otro, ¿verdad? El respeto. Decía, ¿quién era el famoso que decía el respeto? Benito Juárez, ¿verdad? El respeto, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿verdad? A veces no ser contencioso, ser prudente en cómo uno ¿cuál es la palabra cómo uno vive? Miren, aquí dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es algo honroso cuando alguien se queda callado, aunque tenga toda la razón del mundo para contestar. Es mejor, dice, cuando deja pasar por alto la ofensa, no lo toma en cuenta. Es una honra, es algo muy valorado delante de Dios, ¿verdad? Y eso viene con el dominio propio, con el control. ¿Quién es el juez de todas las cosas? Señor. ¿Quién es el vengador de todas las cosas? El Señor. Una vez escuché a un pastor decir esto, que cuando uno hace una obra y empieza a decirle a los demás: mira lo que he hecho, normalmente lo hace porque quiere recibir un halago, ¿verdad? Una felicitación, un reconocimiento, ¿verdad? Y dice: cuando tú cuentes lo que haces, disfruta todo lo que te digan, porque eso es todo lo que vas a recibir. Ya el Señor no te va a dar nada porque tú te llevaste la honra. Y me hizo pensar mucho eso, porque dije, a veces uno sí quiere se siente bonito, ¿no? Ese reconocimiento, pero el Señor tiene preparado un reconocimiento para uno. ¿Qué valoramos más? ¿Lo que Dios nos va a dar o queremos el reconocimiento del hombre? Si queremos el reconocimiento del hombre y anunciamos lo que hemos hecho, disfrutemos lo que recibimos, porque eso es todo lo que se va a recibir. Pero si nos quedamos callados y decimos: Señor, tú eres el juez, sea ofensa o sea honra, sea algún reconocimiento, prefiero recibirlo de ti, aunque nadie me reconozca en esta tierra, porque va a haber gente que sea malagradecida, gente que sea indiferente. Eso hay que dejárselo al Señor. No hay que irle a reclamar: y mira que lo que hice por ti, y acuérdate que ahí le sacamos la lista, el rollo, déjame sacar el rollo de todo lo que te he hecho, ¿no? Eso hay que dejarlo, porque el Señor no se olvida. Dice que el Señor no es malo, no se olvida de todas las cosas buenas que hemos hecho en su nombre. Y nos va a dar, dices, 100 por 1. Si usted hizo algo, una cosa por el Señor, dio algo, dio su tiempo, el Señor le va a dar 100 veces más.
Si lo creemos, no tenemos que andar necesitando que a nadie nos eleve, porque el Señor mismo nos va a reconocer. Y eso es lo más bonito, el control de no buscar, como dice aquí, la cordura del hombre detiene su furor, ¿verdad? Y es honra pasar por alto la ofensa. Confiar de que Dios está en control, Él se va a encargar de dar el pago. Dice, Él se encarga de dar el castigo o la honra o el premio, cualquiera de los dos que sea. Así que tenemos que ejercer dominio propio en nuestro hablar, en nuestro carácter, ¿verdad? En nuestras acciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? ¿Dónde se puede carecer dominio propio? Miren, dice en las finanzas personales. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Esto fue el mal ejemplo que nos deja Salomón. Dice Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Salomón dice, todas sus riquezas, él dijo, no me voy a privar de nada, todo lo que vean mis ojos y lo que quiera mi corazón, eso lo voy a agarrar. No tuvo un control, era un desenfreno, carecía de dominio propio en cuanto a sus riquezas. Y a veces nosotros, como dice aquí, mucha gente, tanto adinerada y aún limitada en sus ingresos personales, incluyendo algunos creyentes, gastan en todo lo que su corazón desea. Desenfreno, ¿verdad? Creo que estamos tan endeudados porque queremos agarrar todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestro corazón desea. Y eso es falta de dejar que el Espíritu del Señor nos controle. Las estadísticas dicen que es un tanto por ciento muy alto de deuda que tienen los habitantes de Estados Unidos. Es una cosa que refleja nuestro descontrol y nuestra falta de sobriedad, de prudencia, de moderación en el área de las finanzas personales. Así que eso también podemos carecer dominio propio en eso. También se puede carecer dominio propio con los artefactos electrónicos. Aquí tenemos que aclarar un poquito, ¿verdad? ¿Cómo qué? Dice, por ejemplo, como la televisión, la computadora, los juegos y aún los teléfonos, ¿verdad? No son malos, esto explicábamos la semana pasada. El dominio propio es moderación en las cosas que no son pecaminosas y un corte en las cosas que sí son pecaminosas. O sea, tiene una doble faceta el dominio propio. En las cosas que no son pecado, moderación. Y aquí, por ejemplo, la televisión, la computadora, los juegos, los hobbies, como se le llama, o los teléfonos no son pecado. No es que lo vamos a reprender en el nombre del Señor al teléfono como que es pecado. El pecado lo convertimos nosotros, si nosotros lo idolatramos, ¿verdad? Vi una vez un dicho que dice, si los creyentes cargaran la Biblia como cargan el teléfono, ¿verdad? Que lo cuidan, que no lo dejan, está debajo de la almohada, ¿verdad? Están al pendiente en la madrugada, a deshoras, comiendo. Si uno cargara la palabra de Dios así, fuera otra la historia, como dice el dicho, otro gallo nos cantara, ¿verdad? Pero sí, tenemos que ejercer ese dominio que el Señor nos ha dado, ese control sobre las cosas que tenemos, sean electrónicas, sea televisión. Por ejemplo, hay gente que, creo que aquí lo escribí, déjenme ver para no leerlo de nuevo, o lo estaba escribiendo y después lo borré. Hay cosas que no son malas, por ejemplo, ver noticias. No es malo ver noticias, pero si está viendo noticias 6 horas al día, ya hay un descontrol ahí porque hay cosas mejores que se pueden hacer con el tiempo. Si está viendo una novela, por ejemplo, si está viendo un deporte, ¿qué tanto? Hay veces hermanos que se pasan horas, 3, 4 horas viendo un partido de fútbol. ¿Qué tanta alimento espiritual puede haber en eso?
Nada, al contrario, especialmente si van a ver un partido, la carne aflora. Insultos, no, pobre árbitro, ¿verdad? Pobres jugadores, ¿verdad? ¿Cómo los insultan? Es un descontrol. Entonces uno tiene que tener moderación. No es que sea malo el deporte, no es que sea mala la programación, pero el control, ¿a qué punto estamos dejando que eso no glorifique a Dios y que nos apasione más por las cosas del mundo que por las cosas del Señor? También se puede carecer dominio propio haciendo compras compulsivas. Esto pudiera ir junto con las finanzas personales. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:16 que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Todo lo que nuestros ojos perciben, ¿verdad? Muchas cosas son carnales, no traen beneficio espiritual. Y como viene aquí el proverbio, nos lleva a tomar decisiones, decisiones que nos van a traer angustias después. ¿Verdad? A veces estamos bien con un carro que nos lleva a todos lados, pero no, queremos el modelo más nuevo. ¿Y qué pasa? Nos endeudamos, vienen las angustias. Tenemos una casa cómoda, está bien, y de repente no, queremos una que tenga 2 pisos y que tenga 5 dormitorios y ¿qué viene? Vienen las angustias después, porque uno, todo lo que ve, eso dice, los deseos de la carne, hay que tener cuidado, los deseos de los ojos y la vanagloria. ¿Para qué? Hay que analizar, ¿para qué quiero esto? ¿Para presumir o lo necesito? Por eso dicen, cuando uno sale a comprar, primero salga a comprar bien comido, porque si no, cuando sale va a querer comer todo lo que ve. Hay que tener moderación. Y lleve una lista, si es comprador compulsivo, si va a la tienda, lleve una lista de lo que necesita. Porque cuando uno llega a la tienda, empieza a ver, oye, esto que está bonito, oye, esto que, mira, esto que... Y empieza a agarrar. Y ese descontrol nos va a llevar a sufrir después angustias financieras, angustias espirituales, y después le echamos la culpa al Señor. Sácame, Señor, de esta angustia. Pero, ¿de quién fue la culpa, verdad? Fue de uno mismo por el descontrol. Entonces, tomar pasos preventivos, por decirlo así, para no, si sabemos que el enemigo y nuestra propia concupiscencia nos va a atacar por ese lado, evitarlo, tomar pasos de murallas de protección, ¿verdad? No ir a los lugares donde uno sabe que es vulnerable. Por ejemplo, si va a ir a una sección de ropa de mujeres, de zapatos, de carteras, o no vaya allá porque ya va a estar la tentación. Vaya donde necesita, lo que necesita, ¿verdad? Y eso es importante. Hay dichos que a veces uno tiene, ¿no? Dice, voy a ir a abrir la boca. ¿Han oído de eso cuando uno va de compras? No tengo dinero, pero déjame ir a abrir la boca. No lleve las tarjetas de crédito. No las lleve, porque es una tentación. No tiene dinero, pero ahí está la posibilidad de hacer una compra. Analice, ¿es para presumir o lo necesito? ¿Verdad? Un control en el área personal de las compras compulsivas. Se puede carecer de dominio propio, o sea, aquí está en lo que vemos. Los deportes, las noticias, las novelas, los programas. Moderación en lo que no es pecado, acuérdense, y freno en lo que es, ¿verdad? Sabiduría y prudencia deben ser nuestras amigas, ¿verdad? Imagínense como una persona, una personificación, la sabiduría y la prudencia en las cosas que vemos y decidimos. Dice, se puede también carecer de dominio propio en el comer y beber de más, ¿verdad? Eva es un mal ejemplo que no debemos de seguir. En Génesis 3:6 nos dice que ella vio el fruto que era agradable y que prometía traerle muchos sabiduría y ser como Dios. Esa era la mentira que le dijo el enemigo, ¿no? Seréis como Dios, solo Dios hay uno, no pueden haber muchos dioses. Pero ella se dejó llevar y comió, el comer de más, por gusto.
Dios le había dicho, puedes comer de todo lo que quieres, pero de eso no. Y hay cosas que el Señor mismo nos dice, dice las Escrituras que todo nos es ilícito, pero no todo conviene. ¿Verdad? Hay hermanos que se hacen mucho problema, que qué es correcto, qué es pecado, qué es que no. El Señor nos da sabiduría. Hay cosas que, por eso, moderación en lo que conviene, en lo que no es pecado y freno en lo que es. ¿Verdad? Sí, hay cosas, por ejemplo, gente que pregunta, bailar es pecado, tomar es pecado, eso, ¿qué es pecado? Tú sabes lo que el Señor nos indica en la palabra. Y el Señor nos llama a ser sobre ningún reproche, estar sobre ninguna dedo acusador. Debemos de vivir vidas ejemplo, vidas que, o sea, no por algo que podemos decir, no hay problema, tener un control de decir, ¿sabes qué? Yo represento a quien vive en mí, el Señor Jesús. ¿Cómo, si esto va a afectarle a alguien, controlar? No lo necesito, no me va a hacer más feliz, ni me va a hacer vivir una vida consciente de que somos nuevas criaturas, de que tenemos a Jesús en nosotros, de no ofenderlo a Él, de tener esa moderación, ¿verdad? En todas nuestras áreas de nuestra vida. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Siempre se sujetó a su Padre. Aun cuando, ¿se acuerdan? Cuando estaba ayunando en el desierto, Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan. El Señor podía, eso no estaba ni siquiera en cuestionamiento. Las pudo haber convertido en donuts, si me preguntan a mí, en algo dulce, las pudo haber convertido en un pastel o algo, o los hermanos que nos gusta tacos de carne asada, o un banquete. Eso no era el problema, pero él analizaba qué era lo que le traía gloria al Señor. El dominio, más poder es reflejado en el control que en el descontrol. Hay gente que dice, yo muevo esto, es descontrolado, todo fuerza, eso muestra fuerza. No, fuerza se demuestra en el dominio, en el control. El Señor mostraba su poder no dando rienda suelta a su poder. Él como Dios hombre, Él pudo haber hecho muchas cosas, es decir, vengan los ángeles a defenderme, condeno a en este momento que caiga fuego del cielo. ¿Se acuerdan los discípulos que corajudos, cómo era? Los Boanerges, era Juan y Santiago, que se enojan le dicen al Señor, manda fuego del cielo. El Señor le dice, no tienen mi espíritu, ustedes no entienden, mi espíritu no es de condenar, es de salvar. Y el Señor se controlaba, no que Él no tenía naturaleza pecaminosa, no era que se controlaba de que sus pasiones no salgan, pero fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos muestra que Él complació al Padre, pudo rendir su voluntad para ser ejemplo para nosotros, de obediencia y de sumisión. Él se sujetó a su Padre. ¿Habrán deseos, apetitos o emociones que en cierta medida están fuera de nuestro control? Es la pregunta. ¿Habrá cosas que no podamos controlar? Hay gente que dice, así soy yo. ¿Han oído que dice, así soy yo y así nadie me va a cambiar? Bueno, es verdad, nadie podemos cambiar a nadie, solo eso es trabajo de Dios, solo Dios puede cambiar. Pero estamos hablando a creyentes en Jesús, a nuevas criaturas, a gente que ha experimentado esta nueva vida. Nosotros no podemos decir eso, nadie me va a cambiar y así soy yo. Y hay dichos que dicen, genio y figura hasta la sepultura, así voy a ser y así me voy a quedar. No, Jesús nos ha dado una vida nueva, una nueva identidad, una nueva razón de vivir. Así que no podemos decir que hay emociones o deseos o apetitos que estén fuera de control. No, todo se tiene que sujetar bajo el poder y la voluntad del Espíritu de Dios. Si Satanás, que es mucho más poderoso que nosotros,
se somete, los demonios son más poderosos que nosotros, se someten al Señor. El mundo, toda gente va a confesar que Jesús es el Señor. Todo se va a someter al Señor. ¿Cómo es posible que digamos, no, esa área no puedo cambiar? Ay, es que hermana, usted no sabe qué tan difícil que es. No hay nada imposible para el Señor. Todo se rinde ante el Señor. Recordemos que la templanza, o sea, el control propio, es el fruto del Espíritu Santo. Y solo por el poder capacitador de Dios podemos lograrlo, podemos tener la templanza, tener el dominio propio, tener esa moderación. Una práctica diaria del creyente, desde que se levanta hasta que se va a acostar, dice, debe ser rendir conscientemente en oración sus emociones, sus deseos y apetitos al control del Espíritu Santo, entregándole el día, rogándole que Él lo llene. Déjeme personalizarlo aquí. Una práctica diaria de cada creyente desde que se levanta debe ser rendir conscientemente en oración nuestras emociones, nuestros deseos y apetitos al control del Espíritu Santo, entregándole el día, rogándole a Él que nos llene, que Él se glorifique en nuestro proceder, en lo que vamos a decir y ver, rogarle que nos dé sabiduría para saber en dónde debemos aplicar moderación y dónde un freno. Al orar y al leer la palabra de Dios, gozaremos de la guía del Espíritu que nos permitirá estar conscientes de las tentaciones que vengan y nos recordará que éstas ya no tienen poder ni control absoluto sobre nuestra vida. Así que sea desde que nos levantemos, orar, Señor, te entrego mis emociones, Señor, te entrego mis deseos, estos apetitos. Contrólalo, Señor. Te entrego mi vida esta mañana para que tú te glorifiques, para que tú me guíes, para que tú abras mis ojos a las cosas que me des sabiduría para las cosas que tú quieras que yo haga en tu nombre el día de hoy. Encomendarnos al Señor y entregar todas estas áreas que necesitan ser controladas por el Espíritu del Señor. Tito 2:11, en la carta del apóstol Pablo a Tito, nos dice, esto leímos la semana pasada, pero quería repasarla. Dice, porque la gracia de Dios, el regalo de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a la indiferencia a Dios, hay que renunciar al olvidarse de Dios, hay que renunciar a no depender de Dios, hay que dejar eso y depender de Dios. Y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos de vivir en este siglo sobria, o sea, con control, con dominio propio, sobria, justa y piadosamente. En dependencia de Dios. Ese es nuestro llamado. Es muy triste ahora el estado de lo que se llama cristianos de esta época. Gente sin control, gente sin una conciencia de una nueva vida en Cristo. Es triste porque el Señor nos ha llamado a través de las Escrituras, a través del poder del Espíritu de Cristo en nuestra vida, a vivir una vida piadosa, una vida sobria, una vida justa. Así que adelante, hermanos, entregando nuestra vida diariamente al poder del Señor, rindiendo nuestra vida y diciendo como Jesús, que se haga tu voluntad.